cuando cargamos nuestras vistas en un formato en Revit, usando la plantilla arquitectónica que nos proporcionan, vemos que el título de vista, esta figura que tenemos en cada vista que colocamos en un plano, es bastante sencillo. La única información que nos provee es la siguiente. Por ejemplo, lo que está en el cerrado en el círculo es el número de detalle con respecto en su colocación al plano. Vean que este es el primero, 1, 2, 3 en ese orden. Segundo es el título de la vista o el nombre de la vista, el cual podemos cambiar hacia un nombre en plano. Y por último, una escala. Por ejemplo, el título de la vista podemos cambiarlo, el nombre de la vista. Cuando seleccionamos nuestra ventana gráfica y nos desplazamos en propiedades hacia datos de identidad, nos aparece el nombre de vista, que es el que le hemos asignado. Y por último, aparte podemos indicarle un nombre diferente con respecto a la vista. En este caso, por ejemplo, podemos cambiarle el nombre por planta baja acotada. Y lo que deseamos nosotros básicamente es personalizar este contenido. Básicamente esta familia en Revit, en esta ventana gráfica, solo tiene tres posibilidades. La primera es que nos muestre en el panel propiedades en el selector de tipos, título con línea, que es básicamente esta que tenemos aquí, sin título, y título sin línea, donde nos muestra tanto el número de detalle encerrado en un círculo, el nombre de la vista o título en plano y la escala. Es bastante sencilla esta familia. Entonces vamos a personalizar y crear nuestra propia figura a modo de tener algo parecido a esto, donde nosotros podamos personalizar el contenido, podamos apagar ciertas características y podemos usarlos a nuestro criterio. Muy bien. Para esto vamos a crear una nueva familia. Nos vamos al menú de la aplicación, despleguemos, nuevo, símbolo de anotación y seleccionamos la plantilla que se llama título de vista. En inglés View Title o en inglés métrico Metric View Title. Seleccionémosla, abrir. Nos muestra, nos acercamos un poco, nos muestra lo siguiente. Nota, la línea de título de vista de sistema termina en la intersección de los planos de referencia. La línea ficticia muestra la ubicación de la línea de título de vista. Suprima esta nota y la línea ficticia antes de su uso. Voy a correr un poco esto. Entonces, a partir de esta intersección podemos nosotros colocar nuestra información. Entonces, primero, antes que nada, vamos a dibujar algo bastante sencillo. Esto es simplemente usar líneas, no hay ninguna otra característica. Por ejemplo, perdón, voy a usar una región rellenada. Voy a editarla, voy a colocar un gris por ejemplo. Aplicamos, aceptamos. Este es un pequeño rectángulo, es solamente por cuestiones o criterios de diseño. 5 por 3 vamos a, por ejemplo. Vamos a poner las título de vista, muy bien, y le damos finalizar. Entonces lo que vamos a colocar es lo siguiente, vamos a colocar textos de etiqueta donde nos indique título de vista o título de plano, la escala y el número de detalle. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, es irnos a la ficha crear, grupo texto, y seleccionamos texto de etiqueta. En la ventana vamos a hacer la siguiente alineación, alineada a la izquierda y alineada a la parte inferior. Vamos a colocar el primero, por ejemplo, en esta intersección. Y lo primero que vamos a colocar es nombre de vista. Vamos a correrlo un poco hacia abajo. Vamos a editar este texto. Lo selecciono, editar tipo. Veamos qué otro tamaño tenemos. Solo 3 milímetros. Vamos a editarlo.
Vamos a duplicarlo. Por ejemplo, como es un título principal, depende de sus criterios de alturas de texto, pero vamos a indicarle 6 milímetros. Fondo que sea opaco. Desfase de línea directriz básicamente es el tamaño de este borde que ustedes tienen aquí. Vamos a ponerlo a 0. Tipo de texto de letra, vamos a poner el que ustedes deseen. La altura del texto, 3 milímetros. Distancia de tabulación, podemos dejarlo así. Como es un título principal, le colectamos negrilla. Y si desean ustedes podemos indicarle subrayado, pero vamos a ver lo que podemos hacer con él. Aceptamos y ahí lo tendríamos. Voy a correrlo un poco más hacia arriba. Voy a verificar la alineación de esta justificación del texto yéndonos al panel propiedades. Alineación vertical dice en la parte inferior, muy bien. Y alineación horizontal desde la izquierda. Muy bien, entonces en este cuadro que he colocado, por ejemplo, lo voy a volver a editar. Voy a colocar las líneas invisibles mejor. Voy a hacer un poco más grande. De 5 también. 5 por 5. Y por ejemplo lo que nos falta es colocar ahora un texto de etiqueta donde nos indique la escala. Vamos a hacer que la alineación sea alinear a la izquierda y sea alinear parte superior. El texto de etiqueta de 3 milímetros. Y vamos a agregar el que se llama escala de vista. Vamos a darle a aplicar y le damos a aceptar. Veo que tiene 3 milímetros. Vamos a editarlo. Vamos a cambiar el nombre, por ejemplo, a 2 milímetros. Desfase vamos a ponerlo a 0. El tipo de letra también Century. Y 2 milímetros. Esta vez desconecto sin negrilla. Aplicamos y aceptamos. Algo interesante con esto es que esta área de texto tiene que ser lo suficientemente grande para que ustedes puedan colocar la mayor cantidad de información en su título de vista. Vamos a dejarlo así, por ejemplo. Y la escala está bastante bien, solo voy a correrlo un poco más. Y nos falta solamente ahora indicar el número. Solo déjenme probar, voy a correrlo otra vez. Muy bien, ahí estamos. Voy a borrar esta línea. Y me falta únicamente indicar el número de detalle. Crear texto de etiqueta. Vamos a indicar que la justificación sea centrar y medio centro. Vamos a colocarlo aproximadamente por aquí. Y que sea el último que nos interesa, el número de detalle. Aplicamos, estamos. Voy a correrlo un poco hacia abajo. Justificación, alineación vertical medio centro y alineación horizontal centro. Voy a correrlo un poco hacia acá. A modo que su área de texto sea bastante, quede dentro de los 5 milímetros que hemos creado. Bueno, veo que esto tiene un fondo. Entonces voy a editar editar tipo. La voy a duplicar y le voy a poner, por ejemplo, 3 milímetros. No debería haber borrado el anterior. Donde dice fondo le vamos a colocar transparente. Vamos a dejar el mismo tipo de letra, el tamaño 3 milímetros y por ejemplo le voy a conectar la negrita. Aceptamos. Y solamente movemos para que case dentro de nuestro espacio. Muy bien. Voy a borrar esta nota. Voy a guardar esta familia. Guardar como familia. Vamos a colocar donde deseen. Vamos a indicarle título de vista. Le damos guardar. Y procedemos a cargar dentro de nuestro proyecto.
Entonces ahora simplemente seleccionamos cualquiera de las ventanas gráficas, editamos el tipo, vamos a duplicar por ejemplo, vamos a indicarle mi título de vista, y en donde dice en el parámetro gráficos, donde dice título, vamos a cambiar el valor por la familia que hemos creado, que se llama título de vista. Bastante sencillo, le damos a aceptar y ahí tendríamos las características. Entonces puedo seleccionar todas las ventanas gráficas e indicarle en el panel de propiedades selector de tipos mi título de vista. Y ahí lo tendríamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Puede ser que no coloqué ninguna línea en la familia original. Veamos, regresemos. Vean que no coloqué ninguna línea en esta intersección de planos porque Revit ya no lo carga según las Revit ya lo carga directamente cuando nosotros lo estamos usando. Entonces, a esta por ejemplo, si nosotros editamos esta otra vez, podemos editar el tipo, podemos duplicarlo otra vez, por ejemplo, mi título de vista sin línea, y donde dice gráficos, donde dice mostrar línea de referencia, que es esta, nosotros la podemos desconectar, le damos a aceptar y ahí la tendríamos. Por ejemplo, puedo seleccionarlo otra vez y utilizar mi título de vista, puedo editar el tipo y donde dice grosor de línea, dice 1, podemos cambiarlo por ejemplo a 5, solo por cuestiones, y ahí tendríamos nuestra figura. Podemos seleccionarla y la vamos a correr un poco. Entonces es la ventaja de poder editar y personalizar nuestra información. Bueno, voy a volverla a seleccionar, editar el tipo, le voy a indicar que el grosor de línea sea 1. Inclusive pueden cambiar el color, vamos a ponerlo por ejemplo verde. Y el tipo de patrón de línea, por ejemplo centro. Y ahí lo tendría. Perdón, ese verde no se nota, voy a volver a editar. Este verde más claro. Y ahí tendrían sus valores. Por supuesto esto queda a criterio. Tipo sólido. Algo que también podemos hacer, por ejemplo aquí, es que podemos agregar un prefijo en donde diga escala. Para eso regreso a la familia. Selecciono mi texto de etiqueta de escala. Le doy en el panel propiedades, en el apartado gráficos donde dice texto de etiqueta, vamos a editarla. En donde dice prefijo vamos a incluir el siguiente, ESC, dos puntos, y es importante agregar un espacio con la barra espaciadora. Aceptamos, porque si no hacemos esto, veamos, si solo coloco escala, quedaría junto al prefijo. Por eso es que debemos de indicarle un espacio vacío con la barra espaciadora. Volvemos a cargar. Sobrescribimos los valores existentes y sus valores de parámetro. Y tendríamos las características. ¿Qué más podemos hacer con ella? Por ejemplo, podemos hacer que, veamos, voy a agregar una vista 3D. Vamos a indicarle una escala 1.20 por ejemplo. No, esto es muy grande. 1.50. Vamos a seleccionar la ventana gráfica y le indicamos nuestra propia familia. Pero vemos que a pesar de que la vista isométrica, solo voy a cambiar el título en plano, isométrico, no nos muestra la escala. Por alguna extraña razón no nos la muestra así Revit. Entonces lo que podemos hacer es crear un parámetro de visibilidad para que ocultemos la escala. Entonces regresamos a nuestra familia y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestro texto de etiqueta de escala.
Vamos a asignarle a este un parámetro de visibilidad, si no, para que se apague y se encienda según lo que nosotros necesitemos. Y por ejemplo, lo seleccionamos, nos vamos al panel propiedades y en donde dice visible, seleccionamos asociar parámetro de familia. Le vamos a poner un parámetro que se llama escala, que sea tipo, y lo vamos a dejar en otros. Aceptamos. Entonces vamos al panel propiedades, perdón, grupo de propiedades, y seleccionamos tipos de familia. Vemos que nos aparecen dos valores aquí, podemos por ejemplo eliminarlos. Vean que aparece conectado, quiere decir que siempre es visible. Vamos a añadir dos tipos de familia, uno que se llama con escala, dejamos activado y vamos a crear un nuevo tipo de familia que se llama sin escala. Y a este lo desconectamos. Vamos a aplicar y le damos a aceptar. Volvemos a cargar en proyecto. Sobreescribimos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vean que aquí desapareció. Veamos cómo están en las demás. ¿Sí? Desaparecieron. Porque simplemente esto tendría que haberlo hecho antes. Pero es así, así funciona. Entonces seleccionamos esta ventana. Voy a editar el tipo. En donde dice gráficos, título, dice título de vista. Y voy a seleccionar título de vista con escala. Aplicamos y aceptamos. Ahí nos aparecen. Son las características que hice. Cambié esas características. Esto de los parámetros de visibilidad tendría que haberlo creado antes, pero para dar a entender en nuestro punto. Entonces selecciono esta ventana y a esta le edito, la duplico y le voy a indicar mi título sin escala. Lo acepto y en donde dice gráficos, donde dice título, valor, vamos a indicarle título de vista sin escala. Aceptamos y ahí lo tendría. Entonces vemos que todo está bien. Y solo sería de verificar siempre estar cambiando en cada ventana gráfica su familia. Entonces con esto estaríamos viendo esta personalización de los títulos de vista. Gracias por su atención.